Llegó la hora anticipada por ustedes, amigos en casa, por todos. Estamos ya listos para unirnos con un propósito y es el estudio de la palabra de Dios. Durante su programa Salvación en Señales y Símbolos, les saluda Idalia Dinsi y estoy con Cicely. Amén, gloria a Dios. Estamos listos. Listos para seguir estudiando las profecías de Apocalipsis. Y mi esposo Carlos Muñoz está con nosotros también esta tarde. Listo, pastor. Listo, pastor. Ready to go. Para Maranata. aprender más. Maranata. Amén. Cristo viene. Amén. Amén. Y también el pastor Héctor Delgado. Gracias, pastor. por Como estar siempre, listo para continuar. Gloria a Dios, qué bien. Bueno, amigos, el estudio donde nos quedamos, perdón. aquí. Cicely, por favor, oriéntanos. 11. Creo que fue 11, ¿verdad? 11:7. Ujú. 11:7. Bueno, entonces antes de comenzar vamos a hacer una oración. Sí, por favor. Ok, oremos. Padre Santo, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos que en esta hora, Padre, tu Santo Espíritu nos capacite para entender tu palabra y también, Padre, a todos aquellos que nos ven a través de cualquier lugar, Señor, que puedan entender, que puedan estudiar y que todo esto, Padre, sea para honra y gloria tuya. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces estábamos en Apocalipsis capítulo 11, ¿verdad? Seguimos con la temática de la sexta trompeta. La sexta trompeta, estudiamos el 10, el remanente que sale, se le da una predicación, se le da un mensaje, y ahora este mensaje vuelve a ser predicado en el versículo 11 del 10, y ahora en el 11 vimos un tema de juicio, un tema de vindicación, ¿verdad? De restauración, porque el plan de salvación había sido pisoteado por el cuerno pequeño, por el poder apóstata, y vemos que hay un periodo de 42 meses, 1260 años, ¿verdad? Que es mencionado aquí, y nos habló de los dos testigos que profetizaron por esos 1260 años en esta época. Y a la misma vez, en ese mismo periodo de tiempo, cuando estaba llegando, concluyendo ese testimonio de los dos testigos. ¿Recuerdan quiénes son los dos testigos que representan? ¿Sí? ¿Lo dijiste? Dilo. Moisés y Elías. Moisés y Elías. Moisés y Elías, que representan... Sangre y Ajá, exacto, relacionado con las plagas. las plagas de sangre y el fuego. Y Elías Con el fuego y la ausencia de lluvia. y la lluvia, exactamente. Ok. Exactamente. Entonces, ¿y ellos entonces qué representan Moisés y Elías? Los testigos. La ley, ajá, y en contexto los El dos, la Antiguo- ley el y los Antiguo y el Nuevo profetas, Testamento. el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, ¿verdad? En sus dos, Viejo Pacto, Nuevo Pacto, también podemos mirarlo de esa manera. Pero entonces dice en el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, el testimonio de los dos testigos, ¿verdad? Significa que ese testimonio iba a durar por 1260 años, pero iba a llegar a su fin el testimonio. ¿Y quién es el que le pone fin? Cuando haya acabado su testimonio, la bestia no le pone fin, pero llegó a su fin, la bestia que sube del abismo le hará guerra contra ellos dos, ¿verdad? Y les vencerá y los matará. Así que aquí aparece esta segunda bestia que aparece entonces cuando se acaba el testimonio de los dos, que termina, habíamos hablado de ese periodo de tiempo profético, 1260 años, que comenzó ¿en qué año? ¿Recuerdan? 1700. Ahí termina. Sí, ahí terminó. Comienza con el 538 y termina en el 1798, Ajá, ¿verdad? exactamente. Así que, ¿qué representa una bestia? Reino. Un reino. Una nación, un reino. So, la bestia se levanta al final del 1798 y ataca a los dos testigos, la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué bestia o qué nación habíamos mencionado anteriormente que ataca la palabra de Dios, que le hace guerra a la palabra de Dios? Bueno, se está refiriéndote al romano cristiano. No, eso es la otra bestia. Vamos a llegar a esa. Esta es bestia que se levanta al final del 1798. Oh, y le... Francia. Exactamente, Con un exactamente. espíritu antagónico contra las Francia, escrituras. El exactamente. ateísmo. So, el Francia se levanta, ¿verdad? Se levanta, claro, a causa de los abusos del El cuerno sistema. pequeño, del sistema que estaba pisoteando, ¿verdad? Sí. Y la persecución que ella llevó a cabo. Francia entonces se levanta en contra. De hecho, sabemos que el ateísmo entonces es la primera nación, ¿verdad?, en declararse en contra de Dios. Es la primera nación en decir que no queremos nada que ver con Dios, no queremos nada que ver con la palabra de Dios, y ataca
en la palabra de Dios. ¿Querías añadir algo ahí, Héctor? Bueno, el versículo 7 que estuvimos estudiando, leyendo, dice cuando hayan acabado de dar su testimonio. Establece un periodo de tiempo, por lo menos un marco temporal. Y el verso 3, donde dice que Dios ordena a sus 2 testigos que profeticen por 1260 días, es precisamente lo que antecede al verso 7. Y cuando ellos terminen de hacer eso que Dios le ha ordenado, es el contexto histórico en el que esta bestia que sale del abismo, impulsado por las fuerzas del mal, los ataca con un espíritu de crueldad despiadado. Y es interesante también el aspecto de que la bestia sube del abismo, ¿verdad? Habíamos hablado que y tú lo mencionaste la otra vez, que en el capítulo 9 menciona también le dieron la llave del abismo. Exactamente, la estrella que le dieron la llave del abismo, y esta misma bestia sube, ¿verdad? Entonces, representa también cómo esta bestia ataca a ese poder apóstata, cristianismo, ¿verdad? Dios lo permite, y esta dinámica es muy interesante. Esta segunda bestia le hace la guerra tanto al poder perseguidor que se levanta en Roma, pero también le hace la guerra a Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, juega un doble papel en este asunto. Y eso crea entonces una dinámica que vemos que donde Dios a veces, ¿verdad? A veces Dios utiliza a los enemigos del pueblo de Dios para acabar con otro enemigo. ¿Así lo ves tú también, Héctor? Claro que sí. Esa es la dinámica en las Escrituras. Un reino pagano siendo utilizado por Dios para quitar otro poder pagano. De manera que aquí nosotros vemos ese mismo principio operando. El poder que recibe la herida de muerte, lo recibe precisamente de otro poder que se va contra la religión y cree que al atacar esta forma de religión, realmente se está oponiendo a lo que ellos entienden que es el problema. Pero el problema no está en la religión misma, sino en la corrupción en la que este poder ha caído. Pero es una ironía porque el poder que surge precisamente desata un elemento ideológico que va cambiando de forma. Empieza con un ateísmo, pero luego termina siendo el espíritu que inspira el comunismo, pero también la misma ideología que da origen al iluminismo, y así a una serie de filosofías que una vez sueltas ya no hay manera de retroceder en el tiempo. Exactamente. Y vemos entonces que en el 1798 efectivamente fue tomado cautivo el obispo de Roma, fue llevado cautivo y entonces fue tomado preso, y ahí entonces se entiende que termina ese periodo profético donde pierde ese poder político, ¿verdad? Y toma. Ahora vamos a leer el versículo 8. Si quieres leerlo, amor, vamos a leer del 8 al 10. Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza, en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Muy bien. Entonces, la bestia se levanta y ¿qué ocurre? Dice, los cadáveres de estos 2 testimonios, de estos 2 testigos, estará en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Gomorra, donde también nuestro Señor fue crucificado. En la mía dice Sodoma y Egipto. Perdón, Sodoma y Egipto, ¿verdad? Que estoy leyendo de Gomorra. Estoy leyendo de memoria, ¿verdad? El clic. Sodoma y Egipto. Entonces, nuevamente, aquí este versículo es interesante porque nos dice que literalmente, que esto es un sentido espiritual, ¿verdad? Eso no está hablando literalmente, sino que está hablando de Sodoma y Egipto. Ahora, ¿por qué Sodoma y Egipto? ¿Qué características identifican a Sodoma y Egipto que identifican este poder, ¿verdad? 2 elementos muy interesantes, Sodoma y Egipto, relacionados nuevamente con esta bestia, que en este contexto estamos hablando de Francia, de la Francia del 1798. Sodoma, ¿qué ocurrió en Sodoma? ¿Quién recuerda de Sodoma? Bueno, los juicios de Dios sobre Sodoma ¿Por destruyó qué? porque había demasiada apostasía. Ok. Y más que apostasía, había algo muy específico que pasó en Sodoma. Promiscuidad. La inmoralidad. La inmoralidad. Sí, Inmoralidad sexual, ¿verdad que sí? Inmoralidad sexual. ¿Caracteriza eso lo que pasó en Francia? Cuando pusieron a un lado los principios de Dios,
¿verdad? Sí. Dicen que ahí fue donde, como quien dice, empezó la liberación. Todas esas fuerzas bajas contenidas se liberaron. Exacto, no había nada para restringirlos y entonces cuando niegas a Dios y rechazas a Dios, entonces la naturaleza carnal se manifiesta en todo su apogeo. Y Sodoma entonces, hablando de la inmoralidad sexual, ¿verdad? ¿Qué estaba ocurriendo? Egipto, ¿qué caracteriza a Egipto? La opresión y la rebelión contra Dios. Exactamente, ¿verdad? Recuerdan, Dios mandó a Moisés a decirle, mira, Dios quiere liberar a su pueblo. ¿Y qué le dijeron ellos? ¿Quién es Dios para yo dejar ir a Exactamente. Así que sí, las personas que nos están viendo pueden verlo en Éxodo capítulo 5, ¿verdad? Donde ahí la arrogancia, la prepotencia de un hombre, decir que Dios ni Dios. Dios no existe, ¿verdad? Yo soy el Dios. Y cuando el ser humano quita a Dios, lo que está diciendo es que se está poniendo en el lugar de Dios, ¿verdad? Se está haciendo un Dios. Así que Sodoma y Gomorra, donde también nuestro Señor fue crucificado. Sodoma y Egipto. Sodoma y Egipto, ¿verdad? Estoy viendo si estás despierta. Ay, ¿quién no se queda despierto durante esto? Entonces, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Cómo podemos entender eso? Donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue que crucificaron a Jesucristo? En En una cruz. Ajá, En el En Monte Calvario. Calvario. ajá. Y, En público, donde todo el mundo lo veía. Sí. ¿verdad? Fue también una vergüenza, ¿verdad? Desnudo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿cómo podemos entender esto, Héctor? Bueno, eso es metafórico. Tiene que interpretarse como el texto mismo sugiere al inicio, Sentido espiritual. espiritualmente. Porque estas no son dos ciudades reales que se están mencionando, sino que se recuerdan para ilustrar dos principios que aquí confluyeron. Y ese espíritu de inmoralidad con el espíritu de rebelión y ateísmo, de negación de Dios, cuando confluyeron, dieron como resultado la muerte de los testigos. Es interesante que Jesús desarrolla un ministerio de 3 años y medio, desde su ungimiento o bautismo hasta su muerte en la cruz. Está haciendo como una analogía. Así como el Señor fue despreciado, fue atacado, fue muerto y resucita, algo similar pasó con estos testigos. Amén. Excelente. Vamos al versículo 9. Ya lo habíamos leído, Ya lo ¿verdad? habíamos leído, Pero sí. dice, en los pueblos, tribus, lenguas y naciones, ¿verdad? Verán sus cadáveres por ¿cuánto tiempo? 3 días y Por medio. Por 3 días y Medio. 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. ¿Por qué? Porque los cadáveres están tirados por 3 días y medio, y enviarán regalos unos a otros porque estos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Muy bien. Entonces, por 3 días y medio dicen que los cadáveres estarán expuestos. 3 días y medio, ¿cuál es el principio profético? 3 días y medio. Un día profético Es equivalente a un año literal. Entonces no son 3 días y medio, sino Son son 3 ¿qué? años y medio. Son 3 años y 3 años y medio, ¿verdad? Aquí nuevamente nos da una fecha muy específica. Quiere decir que en Francia ocurrió algo donde ellos hicieron el ataque, atacaron la palabra de Dios, lo pusieron como muerto, o sea, lo estaban tratando de pisotear y acabar y matar, ¿verdad? No querían nada que ver, y efectivamente eso es lo que ocurrió. La fecha dice que comienza desde noviembre 26 del 1793 hasta junio 17 del 1797. ¿Y qué ocurrió entonces? Que en Francia se declararon unas leyes antibíblicas, ¿verdad? Antirreligiosas. Antirreligiosas. Entonces la palabra de Dios fue declarada ilegal. Básicamente en este momento es cuando Francia oficialmente toma una postura y decir, nosotros somos una nación atea, ¿verdad? No queremos nada que ver con Dios. Y estos son esos 3 años y medio. Fue como las la época escrituras? más oscura, ¿puede ser? Puede catalogarse. Dentro de Francia, sí. El punto más crítico del proceso de la revolución, donde se anula la religión, se ataca las escrituras y se proponen destruirla totalmente. Y aquí dice que habían unas celebraciones, porque ellos pensaron, ¿verdad? La diosa de la razón, nos libramos del opresor religioso, como Héctor había mencionado. El problema no era la Biblia, no era la palabra de Dios, el problema era el sistema que había distorsionado y pervertido. Pero ahora en este momento tenemos que irnos a un receso. Así es, una pausa, amigos, pero ya regresamos. Si tiene preguntas, dudas, comentarios, escríbanos a ses@3abnlatino.tv o 3ABN Latino, PO Box 220,
West Frankfort, Illinois, 62896. Y recuerde, invite a sus amigos a ver el programa Salvación en Señales y Símbolos. Agradecemos, amigos, que nos hayan acompañado durante esta hora hasta este punto. Por supuesto, continuamos con el estudio de Apocalipsis en el capítulo 11. Iniciamos eso por el versículo 7, 8, pero deseamos que continúen comunicándose con nosotros. Gracias por los correos electrónicos que han enviado y también por visitar las páginas web de nuestros invitados. Cicely, por favor, diga la suya, y doctor Delgado, por favor, diga la suya después. Claro, nos pueden encontrar a través de Facebook, Descubriendo el Apocalipsis en Facebook y YouTube, ¿verdad? Tenemos diferentes temas. Ustedes pueden encontrar cualquier clase de material para seguir aprendiendo más acerca de Apocalipsis. Amén. Y también, si tienen alguna pregunta, también nos pueden O si contar. quieren las notas, O los las temas, notas. Carlitos Muñoz, Arroba at Gmail o o Hotmail. a hotmail.com. Cualquiera de los dos nos pueden escribir. Sí. Muy bien. Bien, entonces a mí pueden localizarme a través de Facebook, Sí. Pastor Héctor A. Delgado, pero también como HAD Libros. Igualmente, la página web es igual, hadlibros.com. Pueden escribirme por correo electrónico, adelgado.hector@gmail.com. Muy bien. Muy bien. Bueno, gracias a Dios por los medios de comunicación que nos podemos comunicar uno con el otro. O también cuando ustedes visiten esas páginas o le manden correo electrónico, como también se pueden comunicar con nosotros aquí, Daniel y Apocalipsis, el libro que le podemos enviar desde aquí de 3ABN, cortesía de Amazing Facts, y también el folleto aquí, Las fascinantes profecías del Apocalipsis, por el pastor Héctor A. Delgado. Es uno de un sinnúmero de libros que él ha publicado. Así que visitando su página web usted se puede orientar, familiarizarse con todo ese material que es para su beneficio y el nuestro. Creo que es Amén. importante decir también que solamente ustedes pueden enviar dentro de los Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Bueno, nosotros enviamos a todo el mundo. Ok, sí. Sí, Ok, enviamos a todo el bueno. mundo. Pero simplemente comuníquese con nosotros porque queremos que este material llegue a sus manos. Amén. Amén. Sí. Entonces, habíamos visto que comenzaron los 3 días y medio, que vimos que son 3 años y medio, ¿verdad? En noviembre 26 del 1793, cuando entonces comienza, Francia toma esa postura legalmente, ¿verdad? Declara por medio de sus legisladores este ataque a la religión, este ataque a la palabra de Dios. Y vimos en el versículo 10 que entonces los moradores de la tierra se regocijan sobre ellos, ¿verdad? Se están sí. gozando, están pensando, nos deshicimos de la religión, por fin. Vemos esas actitudes hoy en día, donde hay personas que no quieren nada que ver Nada con la que ver, religión y nada nada. que ver. Creo que es importante notar cuando habla de los moradores de la tierra, está haciendo esa frase se usa varias veces en la palabra de Dios. Quiero enseñarles solamente algunos. Vayan conmigo a Apocalipsis 13, versículo 8. Apocalipsis 13, 8 dice, y la adoraron, ¿cuántos? Todos los habitantes de la tierra. Todos los habitantes de la tierra. El 14, 6, noten que el Evangelio eterno se predica a los Todas las moradores de la ciudades. tierra, ¿verdad? O sea, a los que no creen. Y también, si quieres apuntar, también en Apocalipsis 6, 9 y 10, y también se mencionan los moradores de la tierra, como también Lucas 24, 13, cuando dice que la ira de Dios va a llegar sobre los moradores de la tierra. Entonces, esa frase implica aquellos que rechazan los principios de Dios, aquellos que rechazan el plan de Dios. Iba a decir Esa algo. frase aparece 11 veces en todo el libro de Apocalipsis. 11 Y siempre que aparece, representa a los que son antagónicos a Dios. Ellos son como el combustible que le permite a las fuerzas del mal operar en la humanidad. Note que la oración que usted mencionó, Apocalipsis 6, 9 y 10, es el clamor de los mártires, pidiéndole a Dios justicia. Y precisamente es justicia por lo que los moradores de la tierra hicieron con ellos. Y ahora aparece aquí que no, los moradores de la tierra no solo los atacan a ellos, atacan también las escrituras. Y ahora se gozan de lo que le pasó a ellos, pero también se mofan de lo que le está pasando a la palabra de Dios. Amén. Ellos encarnan el espíritu antagónico del reino de Dios y la palabra de Dios. Perfecto, ese mismo es lo que estaba pensando yo. Amén. Entonces, se alegrarán y enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra.
¿Por qué los dos profetas atormentan? ¿Será que la palabra de Dios atormenta a alguien? Claro, inquieta. ¿A quién atormenta y a quién inquieta la jornea palabra la de Dios? conciencia. A los que no quieren ¿Verdad? Cuando doblegarse cuando uno quiere ser luz en algún lugar, la gente que no quiere se siente, se irrita, Amenazada. se siente incómodo, ¿verdad? Ofendido. Ajá. Incluso, vamos a hablar claro, hasta dentro de la iglesia, ¿verdad? Cuando uno quiere hacer las cosas bien, cuando uno quiere vivir de acuerdo, hay unos, ay, pero usted está muy extremista, ¿verdad? Sí, fanático. ¿Verdad? Y tenemos que tener cuidado también en no llegar a ese punto, Claro. pero que nos digan que sean, pues sea una mentira, ¿verdad? Que sea simplemente porque cuando hay luz incomoda la oscuridad. El ¿verdad? espíritu de Caín le molestaba el estilo de vida de Abel. Así Así que es. no pudo tolerarlo. Amén. Les inquieta. Pero algo ocurre en el versículo 11. Pero después de 3 días y medio, entró ellos el espíritu de ¿qué? El espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron, ¿verdad? Entonces, este experimento ateísta que trataron de hacer en Francia, ¿qué ocurrió? Fracasó terriblemente, ¿verdad? Dice que en esta época, por la inmoralidad sexual, por todos los deseos carnales del ser humano, 3 años y medio llegaron a un momento que dijeron, esto no es sostenible, este estilo de vida, ¿verdad? Imagínate, los promotores de la misma revolución y de las guillotinas que se utilizaron para decapitar a las personas a tal magnitud que se embotaba la cuchilla. Fue algo grotesco. Terminaron ellos mismos siendo enjuiciados y cortados por esas guillotinas. Fue un problema de anarquía, un caos. Por eso tuvieron que volver a restablecer el orden. Y en ese sentido es que las escrituras son reposicionadas. Exacto. Nuevamente. Y ahí mismo entonces, en la fecha de junio 17 del 1797, cuando el Concilio de 500 ahí en Francia decide revertir esas leyes anticristianas que habían establecido porque se habían dado cuenta del error que habían cometido. Y dicen, no, tiene que haber algún margen, tiene que haber algo que limite, restrinja. ¿verdad? Los deseos carnales del ser humano, y entonces nuevamente entonces se permite traer de nuevo los Carlos, principios. quizás debamos hacer una pequeña conexión aquí. Esa frase, entró en ellos el espíritu de vida y se pusieron de pie. Nos recuerda la visión de Ezequiel capítulo 37, donde se representa al pueblo de Israel como muerto espiritualmente, como un valle de huesos secos. Entonces el espíritu entra en ellos de vida y ellos se levantan y se ponen de pie. Si tomamos la analogía que ambas escenas, que fraseológicamente son similares. Es el de los huesos secos, ¿verdad? Sí, de los huesos secos. Estamos diciendo entonces que aquí Dios está devolviendo la vitalidad de la palabra en la sociedad. La está reposicionando y está restaurando su integridad, su valor en la sociedad. Amén, amén. Y luego dice versículo 12, oyeron una gran voz del cielo que decía, subid acá, y subieron los cielos, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Subid acá, fueron llamados al cielo, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron, ¿verdad? Nuevamente, ¿será literalmente que vimos una Biblia subir en una nube al cielo? Ahí se evoca la resurrección y la ascensión de Cristo, Amén, exactamente. que ascendió al cielo y fue visto cuando ascendía. Amén. Lo que está ocurriendo ahí ahora es algo que los seres humanos, que anteriormente se alegraron, ahora están presenciando el cambio de lo que ocurrió. Cabe decir que Voltaire en una ocasión dijo, yo estoy harto de escuchar decir que la religión cristiana fue establecida por 12 hombres. Yo voy a demostrar que uno solo es capaz de destruirla. Terrible. Pero es interesante que en el hogar donde Voltaire vivió, luego se estableció una sociedad bíblica. Ajá. Y luego entonces se prolifera la distribución de Biblia de una manera cual nunca vista en la historia. Y esa proliferación de la distribución de la Biblia es lo que aquí se está representando como una obra de resurrección y ascensión. Exacto. Maravilloso. Y ese gran temor, entonces, los que primero estaban celebrando, ¿verdad? Como quien dice, la derrota de la religión, de la palabra de Dios, ahora están en temor porque se dieron cuenta, Está muy mal. ¿verdad? Se dieron cuenta que no pueden contra ella, ¿verdad? Sí. Que ha venido. Interesante, hay mucho espíritu así en nuestro país hoy en día también, ¿verdad? Sí. En cuanto a eso, tratando de suprimir, tratando de reprender, y no pueden hacer nada, ¿verdad? Versículo 13 y 14. Amor, ¿puedes leerlo? En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres.
Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Muy bien, entonces en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Esa parte, 10ª parte, interesante, una de 10. ¿Se acuerdan cuando se cae y se divide el imperio romano? ¿Se dividió en cuántas partes? En 10. ¿Sí? En 10 dedos los pies, 10 cuernos, ¿verdad? Es como si estuviera diciendo una 10ª parte de la ciudad se derrumbó, como quien dice, este cuerno, ¿verdad? Como si recibió un golpe, ¿verdad? Como si estuviera hablando de ese espíritu de Babilonia que se está levantando en este ambiente, como si eso fuera, la ciudad se estuviera derrumbando, estos principios se están derrumbando de ir en contra de Dios. ¿Quieres añadir algo ahí, Héctor? Bueno, ese versículo pone como un dedo en una llaga un poco dolorosa, pero vamos a tratar de ver el escenario. De hecho, no en vano han dicho los intérpretes que Apocalipsis 11 es uno de los capítulos más difíciles de todo el libro. Otros lo ven como un punto neurálgico en todo el libro. Y también algunos han dicho que este capítulo proyecta de manera proléptica lo que va a ocurrir y reaparecer más adelante, es decir, de manera anticipada. Y de hecho, aquí yo quiero decir algo interesante, porque en el programa anterior, la hermana Idalia terminó diciendo que el público anticipaba ya lo que iba a ocurrir en este programa. Y al utilizar esa palabra me recordó un concepto teológico que opera en este libro. Aquí se anticipan situaciones, peligros, amenazas, espíritu de intolerancia y persecución y de poderes y entidades que van a operar más adelante. Tenemos la gran ciudad, no se le da un nombre, la gran ciudad, que es una frase que aparecerá más adelante atribuyéndosele a Babilonia. De manera que el espíritu que Babilonia en la parte final del libro va a desempeñar es el mismo espíritu demoníaco que mueve estos poderes, este poder. No en vano la bestia surge del abismo. No en vano desprecian los cadáveres de la palabra cuando han sido atacados. Es el espíritu demoníaco que está operando aquí. Entonces, este gran terremoto viene a representar el debilitamiento de esa estructura que en algún momento tuvo un desempeño ordinario contra las Escrituras. Amén, amén. Entonces, vamos a terminar con el segundo ay, que es la 6ª trompeta, ¿verdad? El segundo ay pasó y aquí que viene el tercer ay o el último ay. En otras palabras, vamos a empezar a leer sobre la 7ª y la última trompeta. Sí. ¿Verdad? Carlos, antes de pasar a ese punto, Sí. este versículo es bien difícil. Dice que por el 14. terremoto, sí, el 13, que Oh, el por 13. el terremoto murieron 7,000 hombres. Los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. De alguna manera, lo que ocurrió a partir de estos eventos históricos puso en apuro a un grupo de personas que no deben ser menos que los mismos habitantes de la tierra. Pero el hecho de que algunos dieron gloria a Dios es un indicio de que algunos aprendieron algunas lecciones, quizás asimilaron, y los cambios ideológicos, políticos que se produjeron en el mundo vinieron a ser vistos de una manera más favorable. Y es irónico pensar que un poder que se proclama ateo, que intenta destruir la religión, termina siendo quien propicia la oportunidad de la separación de los poderes políticos y religiosos. Y con esa separación surgen los estados laicos, mal vistos por algunos sistemas, pero que al mismo tiempo permiten cierto aire de democracia, cierto aire de libertad, de derechos humanos, derechos civiles y derechos religiosos. De manera que es irónico pensar o darse cuenta de que un poder que ataca la religión de esa manera y que luego como que da un paso atrás y revierte ese empuje tan grotesco que llevaba y como que se reorganiza, viene a ser la fuente de quizás de las modernas libertades civiles y religiosas que nosotros tenemos ahora, y quizás también parte de lo que significó la Revolución Norteamericana en algún momento en esta nación. Y para concluir, diría que la expresión 7,000 hombres, literalmente 7,000 nombres de hombres. Algunos entonces, partiendo de esa expresión, han llegado a creer
asimismo en el contexto de la Revolución Francesa, que estos nombres de hombres hacen referencia a la innumerable cantidad de títulos que fueron abrogados a partir de la Revolución Francesa en Francia. Es decir, fue un cambio radical y total lo que se está produciendo en este contexto histórico. Y cuando te escuché hablando, eso mismo pensé que se fueron en los dos extremos, ¿verdad? Los religiosos ortodoxos extremistas, aquel que no se somete, aquel que no sigue la línea, es atacado y perseguido. Luego Francia se va al otro extremo, el extremo de irse completamente en contra, pero a causa de esto entonces surge algo bueno, que es lo que estábamos hablando, como países como Estados Unidos, donde el espíritu, las lecciones de la Revolución Francesa las adoptaron y buscaron un punto medio, ¿verdad? Buscaron un balance medio. Interesante que la profecía lo contempla más adelante. Y pensando también en el concepto de la filosofía de la historia, Babilonia surge y es el instrumento para castigar al apóstata Jerusalén, el pueblo de Judá. Pero Babilonia termina corrompiéndose y Medo-Persa viene a ser el instrumento que castiga a Babilonia. Medo-Persa también declina y Grecia viene a ser el instrumento que castiga o depone a Medo-Persa. Y así vemos un movimiento cíclico en la historia, lo que se conoce como la filosofía de la historia, cómo se mueven los hilos de la historia a través de la providencia divina. Cuando un imperio sustituye a otro, no es necesariamente un cambio de lo peor a lo más santo y mejor. A veces es de lo peor a una condición menos peor. Y en ese aspecto se produce como un descanso social e histórico que permite una reorganización en los asuntos humanos. Amén. Amén. Gracias. A veces uno quiere seguir y uno le brinca algunas partes del versículo. Así que gracias por esa profundidad. Y ahora, entendiendo a base de eso, hemos terminado con la sexta trompeta y ahora vamos a entrar a la séptima trompeta. El último amor, ¿puedes leer del 15 al 17? O deja que Dalia lea. Sí, Dalia. Y Dalia, lea tú. Bueno, aquí vamos. Del 15 al 17. Sí. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Amén. Amén. Entonces tenemos aquí en estos 3 versículos, cuando empieza a tocar la séptima trompeta, tenemos qué tipo de escena. Una escena de Juicio. De adoración. ¿Ah? Adoración. De adoración, ¿verdad? Hay una escena de adoración. Los reinos del mundo han venido a ser nuestros, las grandes voces, los 24 ancianos se postraron y están alabando y glorificando a Dios. Sí. ¿Por qué? Porque abrió el séptimo sello. Significa entonces que algo bueno ha pasado en el séptimo sello, ¿verdad? En la séptima trompeta. Significa que ellos están reconociendo que como que, wow, gloria a Dios. Si recuerdan, habíamos visto varias escenas de adoración en Apocalipsis capítulo 4, ¿verdad? Sí. Cuando ven el trono de Dios. Y también hay una gran escena de adoración. Luego vemos cuando Cristo toma el rollo de la mano del Padre en el capítulo 5. Una gran escena de adoración también. Y durante todo vemos estos lapsos de adoración dentro de este momento. Héctor, ¿por qué una escena de adoración en la séptima trompeta? Quiere decir, algo grande ha pasado en este momento cuando empieza a tocar la séptima trompeta, que el cielo se está regocijando. Bueno, esta escena nos recuerda de manera clara y directa Apocalipsis 4 y 5. La visión como núcleo neurálgica que une todos los demás escenarios proféticos de todo el libro. Apocalipsis 4 y 5 aparece y ya no desaparece más. Y lo que estamos mirando aquí, los mismos seres vivientes, los 24 ancianos, esa escena de adoración y reconocimiento, es un motivo de celebración. Hay diferentes voces y escenarios en los que el cielo canta. Por ejemplo, Apocalipsis 12, que lo veremos más adelante, cuando el dragón es arrojado, una voz dice: bendito sea Dios. Lo estoy diciendo con mis palabras. Sí. Salimos de este individuo, ahí de los habitantes de la tierra ahora. Alegraos. Cuando llegamos al capítulo 15 también, que va a ser juzgada la gran ramera, la gran multitud
y seres celestiales se unen en cantos de alabanza para dar gloria a Dios porque ha juzgado. Aquí es interesante que en el verso 16 dice, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir. Frases que evocan Apocalipsis 4, el que está sentado en el trono. El 1 también. Y esta palabra es determinante porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Hay razones para adorar, hay razones para alabar, hay razones para dar acción de gracia y quizás para decir también, gracias Señor, porque tú hiciste lo que tenía que hacer. Amén. Respondiste las oraciones de tu siervo. Amén. Amén. Y Se ahora- acabó este drama de dolor. Exactamente. Amén. Y ahí, día más hermoso ahí será es donde dice, el que comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumirá, ¿verdad? Se consuma. Ha llegado entonces el momento. Si las personas que estaban apuntando, si quieren las escenas de adoración, esas que está mencionando Héctor, también Apocalipsis 14, del 2 al 5, Apocalipsis 15, del 2 al 4. Y en el capítulo 12, del 10 al 12, Ujú. En Apocalipsis 16, del 5 al 7, también ocurre algo similar. Así que tenemos varias. Hay el capítulo 19 también, del 1 al 8, también ocurre. Así que vemos cómo el cielo está respondiendo a las cosas que están aconteciendo aquí en la tierra, ¿verdad? Ellos están gozando y están celebrando, como mencionó Apocalipsis 12, alegraos, ¿verdad? Sí. Aunque dice alegraos, y eso lo vamos a ver cuando entremos al 12, alegraos, pero hay de los moradores de la tierra y del mar, ¿verdad? y quedan cosas por resolver todavía. Exactamente. Así que regresando entonces al capítulo 11, pero aún no ha terminado, ¿verdad? Ahora tenemos un versículo muy interesante. Vamos a leerlo. ¿Quieres leerlo, amor? Versículo 18. 18, ok. Se iraron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Muy bien. Entonces aquí hay 4 puntos que resaltan. Número 1, se airaron las naciones. Número 2, Juzgar a los tu ira ha llegado. ¿La ira de quién? La ira de Dios. La ira de ¿Verdad? Dios. Número 3, el tiempo de juzgar a los muertos. muertos y de dar galardón a los siervos. Profetas. Entonces hay unos que reciben un juicio y otros que reciben un galardón. Siervo a los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y también de destruir a los que destruyen la tierra. Así que aquí este versículo está jam-packed, como decimos, ¿verdad? Mucha acción. Vamos a empezar con la frase, se iraron las naciones. Nos habla de la Biblia en cuando las naciones se airaron, cuando las naciones están airadas. ¿Recuerdan ustedes? Yo sé de uno. Vamos a ir a Sofonías. Sofonías usa esa misma frase. Sofonías capítulo 3. Sofonías Sofonías 3. capítulo 3. Ajá. ¿3 qué? 3, 8. 3, 8. 3:8. Muy bien. Y dice así. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día en que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, hasta el fuego de mi celo consuma toda la tierra. Entonces, ven el cierto paralelismo aquí, ¿verdad? La ira de Dios, las naciones se han reunido, la ira de Dios. ¿Saben de otro versículo donde se acuerdan, donde habla de las naciones airadas? ¿Tienen alguno en mente? No. ¿No? No me llega a la mente. También podemos ver en el 11:2. Regresemos a 11:2. Apocalipsis. En Apocalipsis. Ajá, Apocalipsis capítulo Pero 11:2. el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos llorarán la ciudad santa 42 meses. ¿Eso es lo que dice 11:2? Sí. ¿Y qué está hablando? El ataque en contra del pueblo de Dios, ¿verdad? O sea, estamos hablando de versículos que hablan de estas naciones que están airadas, que están atacando al pueblo de Dios. En este contexto específico, ¿verdad? Está hablando ya de la séptima trompeta, de este tiempo final en cuanto a eso. ¿Quieres añadir algo sobre la ira de las naciones? Sí, es interesante que allí no solo menciona, y en la misma frase
se menciona tu ira ha venido. Es como que Dios esta vez se mueve rápido, se mueve a tiempo. Hay una crisis para el pueblo de Dios previo al fin mismo, previo al toque de la séptima trompeta, previo al tiempo cuando se consuma el Evangelio. Precisamente la proclamación del Evangelio, que termina siendo consumado cuando el ángel empieza a tocar la séptima trompeta, eso es lo que produce la ira de las naciones. La misma ira y espíritu que impregnó a los moradores de la tierra en Apocalipsis 11 para luchar contra la palabra, es el mismo espíritu que mueve nuevamente a los habitantes de la tierra, quienes se gozan con el restablecimiento del poder de la bestia. Y entonces en el capítulo 13, ya veremos más adelante también, pero ya adelantamos eso, aparece un poder que intenta establecer un boicot mundial y con ello de acorralar al pueblo de Dios. Pero entonces en ese tiempo, cuando las naciones están airadas con intenciones de destruir al pueblo de Dios, es cuando la ira de Dios también se manifiesta. Y ahí es donde entonces vienen las plagas postreras. Las plagas postreras. ¿Y el Armagedón también puede estar en...? El Armagedón es el escenario de esa gran batalla. Es el nombre que define esa gran batalla. Ok. Sí, vamos a ir. Dos iras que confluyen, igual que los dos misterios. El misterio de iniquidad, pero es sobrepasado por el misterio de la piedad. De la piedad. Amén. Y aquí la ira de Dios se sobrepone a la ira de las naciones. Amén. Vamos a ver esos versículos. Apocalipsis 15, versículo 1. Varios versículos que hablan de esa ira y del Armagedón. Apocalipsis 15, 1. Lee. Dice. Sí, gracias. Ok. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Muy bien. Entonces, ¿la ira de Dios se manifiesta cómo? Con las plagas postreras. Por las 7 plagas postreras. Apocalipsis 16, también. ¿Lo quieres leer, Idalia? Apocalipsis 16. Apocalipsis 16. Sí. Muy bien. ¿Versículo cuál? Versículo Verso 1. 1. Entonces dice, entonces oí desde el templo una gran voz que decía a los 7 ancianos, ángeles, perdón, y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Bien. Las 7 ancianos están apareciendo por ahí ahora. Por lo menos, de Ya 24. se mencionó una vez y ya lo tengo pero aquí. Déjenme decirle, ya estamos completando el número. De 24 ya tenemos 7. ¿Verdad? Y esa ira entonces, dentro de esa ira, y esto es lo que tú mencionas, amor, donde dice el 16, y se los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, ¿verdad? Me vino ahora también a mente Apocalipsis capítulo 14, hablando de la ira de Dios, el versículo número 9 y 10. Apocalipsis 14, 9 y 10, también habla de este periodo de tiempo. Menciona, puedes leer, amor. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y exactamente lo que tú estabas mencionando, ¿verdad? El misterio de la iniquidad se levanta en todo su apogeo, impone la marca de la bestia, la imagen de la bestia se levanta, el pueblo de Dios es perseguido, Dios el reacciona. pueblo de Dios está atacado. Dios reacciona. Y en esta batalla final que se levanta en contra del remanente de Dios, ¿qué hace Dios? Se escucha la voz de Cristo. Pero la ira de Dios no llega de súbito. No. No llega sin antes haber sido anunciada y advertida. De manera que los habitantes de la tierra, aunque no lo admitan, cuando la experimenten sabrán que eso fue lo que se le advirtió. Exactamente. Y ahí esto se lo ligamos con Apocalipsis 11, donde dice, profeticen otra vez sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ese mensaje de 3 angelical que se va a dar al mundo, Sí. que constituye el tercer mensaje, está diciendo, aquí ha Y llegado ahí viene la paciencia de Dios. otro ha terminado. detalle importante, como surge de la 6ª trompeta, y las trompetas eran juicios parciales. El remanente que surge en ese contexto, cuando esos juicios están concluyendo y los seres humanos no aprendieron, relanzan la predicación y esta vez advierten, esto es definitivo ahora, lo que viene después es peor. Y es interesante que aunque a la 7ª trompeta no se le llama el tercer ay, en el verso 13 dice el segundo ay sonó, el tercer ay viene rápido. Así mismo esto es. Amén. Bueno, Candela. amigos, sí, antes que empecemos otro tema, vamos a una pausa porque deseamos que nuestros amigos pues sepan cómo adquirir
el material que se está presentando en las grabaciones y también pues si desean el material que se está que el pastor Delgado ha escrito, también damos los datos de contacto aquí en 3ABN Latino. Así que ya regresamos, queremos que anoten estos detalles, llámenos porque estamos anticipando su llamada y su contacto. Hasta pronto. Amén. 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 Para más información de cómo adquirir su copia de la serie Salvación en Señales y Símbolos, llámenos durante las horas laborales al 1-618-627-7021. También puede escribir a 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois, 62896. Ok. Amén. Ujú. Amén. Así que Gracias. hemos concluido con las 7 trompetas. Así que ya llevamos 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, ¿verdad? ¿Por qué hago así? Porque el quiasmo, ¿verdad? La forma de la Biblia llega al quiasmo y en el quiasmo cuando se llega al punto, cúspide. al clímax, Sí. y eso es lo que vamos a estar entrando ahora en el capítulo 12, 13 y 14, ¿verdad? Es el clímax de esta gran batalla, de este gran conflicto cósmico. Ahora en el 12, 13 y 14, los próximos capítulos que vamos a estar estudiando, vemos cómo el microscopio de Dios nuevamente, ¿qué hace? Repite y amplía otra Repite y vez. amplía y ahora entra en gran detalle sobre los eventos que vamos a ver a continuación y vamos a ver la repetición de la misma información nuevamente, ¿verdad? Creo que hay algunas lecciones que podríamos destacar antes de Claro. cerrar esta sección para entrar de lleno quizás en el próximo programa al otro. Vamos a ver, hasta aquí hemos aprendido muchas cosas, pero hay lecciones vitales que no debemos olvidar. Quizás una de ellas, ¿cuál sería? Bueno, en Que general, Dios- que Dios está en control Gloria a de Dios. todo. Así es. Realmente que aunque no se ve al principio, ¿verdad? Que va a haber justicia para su pueblo, finalmente Dios se manifiesta y el pueblo puede estar en paz. Tremendo. Gloria a Dios. Amén. Esa es una lección que no debemos olvidar. ¿Algo más podemos recordar? Dios no es indiferente al sufrimiento de los suyos. Y no solo mitiga el mal que los poderes del mal le pueden causar en esta vida, más allá del martirio que muchos experimentan. Los que quedan vivos merecen protección y ayuda también. Amén. Y de los que quedan vivos depende el trabajo que continúa. Dios no es indiferente, esa es una gran lección, no es indiferente. Puede que algunos hijos en algún momento sufran mucho, pero eso no quiere decir que Dios está de brazo cruzado y está ignorando lo que está ocurriendo. Las oraciones de corazón que brotan del alma han salido, serán respondidas. Amén. Serán Amén. respondidas. Y nos enseña, importante también recordar que aunque la maldad y aunque el enemigo parece que están en control de muchas cosas y aunque vimos esa escena especialmente de la situación, como vemos el crecimiento del ateísmo, como vemos el crecimiento del antagonismo contra la palabra de Dios, contra las personas que quieren serle fiel a Dios, vemos también que Dios dice su día llegará, ¿verdad? Sí. Su momento va a llegar, su momento en el cual yo voy a determinar y voy a mostrar. Quiero compartir con ustedes para cerrar el Salmo 73. Salmo 73. Si me acompañan, quiero mostrarle algo. Salmo 73. Esto es un salmo fascinante donde habla de la actitud a veces de muchos cristianos en cuanto a las tragedias que nos ocurren, en cuanto a las desgracias, en cuanto a las angustias, en cuanto a los problemas. Sí. La gente a veces tiende a cuestionar y preguntar de Dios. Sí. Dice en el Salmo 73, versículo 2. ¿Están ahí? Sí. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería y ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Esta persona está diciendo, ¿verdad? Yo tengo envidia, yo estoy viendo
cómo los impíos, cómo los arrogantes, cómo los que hablan en contra de Dios, cómo los que se mofan de Dios, cómo los que se Les va burlan de tan las bien, cosas de Dios. prosperan tanto. Mira qué bien les va, ¿verdad? Mira qué bien. Y yo que quiero serle fiel a Dios, yo estoy aquí con mis deudas, con mis problemas. Me toca el confesar. Confesar. También yo he dicho eso. Claro, Digo, yo creo que todos en algún Señor, momento de nuestra pero vida. Porque es que formamos parte de esa gran confrontación que se está llevando a cabo. Amén. Y luego dice en el versículo 11, y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y no hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Verdaderamente, y aquí viene la parte más triste, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón Ay, y lavado mis Señor. manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado Castigado todas las todas las mañanas. mañanas. Es increíble cómo esta persona está diciendo, y yo soy también culpable de eso, ¿verdad? Yo decía, pero mira, esta gente es rica, no alaban a Dios, no glorifican a Dios, mira qué bien les va, uno los ve en la televisión con alegría, uno los ve con riqueza, dándose a la gran vida, y sin embargo, ¿qué ocurre? Y lo peor de todo, dice en vano he limpiado mi corazón. En otras palabras, está diciendo, Sí, que se he perdido mi tiempo, ¿verdad? que Sí. Estoy perdiendo mi tiempo sirviéndote, pero ¿qué ocurre? Versículo 16, cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí, hasta, versículo 17, que entrando en el santuario de Dios comprendí. El fin Y es precisamente, de ellos. Apocalipsis revela que es en el santuario donde se resuelve todo. Tenemos 1 minuto y pico. Voy a tratar de leer esto Aprovechelo. en tiempo récord. Mario Veloso, en forma poética, definió la 7ª trompeta. Tu ira, oh Dios, el tiempo de tu ira ha venido y nada puede detenerla. ¿Por qué? Porque te han desechado. Hay males de injusticia sobre el mundo, hay impiedad. Tu propio ser nos revelas. ¿Y qué has hecho? Sin respeto por ti dejaron tu palabra en el olvido y olvidaron que tienes voluntad y nos ordenas. Tu ley quedó olvidada en el camino, guijarro de los tiempos desechados, huellas de tus pies que han suprimido. Y el olvido de ti duele en el alma de cada adusto rostro solitario. ¿Y para qué? Dime, ¿qué logran, Señor, con su egoísmo? ¿Será que viven más porque se mueren? ¿Será que mueren menos porque viven? Y todo lo que saben, Señor, ¿de dónde viene? ¿Vendrá de la ignorancia, Señor? Porque te ignoran. ¿Vendrá de la alabanza? Porque se alaban. ¿Vendrá, Señor, de su camino? Porque solo transitan por él y sin destino. Amén. Entonces estamos viendo que a pesar de todo esto, el Señor está sentado en su trono, el Señor está en el santuario, el Señor está en control y el Señor va a vindicar a su pueblo. Palabras de esperanza, porque hay muchos en la comunidad de Tres Avenidas Latinos que así se sienten. Pero no teman, porque Dios es justo y Dios les ama y Él ha hecho provisión para cada uno de nosotros. Bueno, amigos, el tiempo ya se acabó. Nos veremos en la próxima edición con la bendición de Dios.